Unos celebran el paso de la reforma a la salud por la Comisión Séptima, la aprobación de esta reforma, pero agremiaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agrupa las EPS en el país, pues titula en un comunicado que emite después de conocerse el texto de la reforma como un nuevo revés para la salud. Saluda a esta hora a la presidenta de ASEMI, la doctora Paula Costa. Presidenta, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo muy especial, Juan Camilo, para usted y para toda la audiencia. Leí el comunicado, presidenta, y me llaman la atención varios de los puntos que ustedes plantean y varias de las preocupaciones. Ustedes dicen que el texto aprobado en cuanto a los CAPS plantea metas que resultan de difícil cumplimiento. ¿Por qué? Porque, miren, los CAPS, digamos que son estos centros de atención primaria en salud, en los cuales las personas va a ser la nueva puerta de entrada para las personas. Los resultados en salud realmente dependen de una atención de forma integral. Entonces, la siguiente parte de las atenciones, cuando usted necesite un laboratorio o una imagen diagnóstica o cuando necesite ver a un especialista, va a tener que ser remitido por parte de ese CAPS a los siguientes niveles de atención en salud. Eso genera una fragmentación en la atención de los pacientes. Y lograr que eso se haga de una forma coordinada, le ponen esa tarea a una nueva figura que son las gestoras. Pero está que las gestoras no definen con quién contratan, no definen qué servicios contratan, no pueden revisar la calidad de esos servicios que están contratando, con lo cual esa integralidad de la atención que hoy se da desde las EPS se pierde. Y los resultados en salud usualmente requieren esa complementariedad entre los diferentes niveles de atención. Entonces, ese es, digamos, un poco la racionalidad que estamos dando de por qué vemos que esa fragmentación que se incorpora en el sistema de salud puede tener un efecto importante en los resultados de salud de la población. ¿Usted qué opina de la afirmación del ministro de Salud? Los leemos en TikTok, ya son 276 personas conectadas en nuestras redes sociales. Ahí vayan comentando que los estamos leyendo a los usuarios. Presidenta, ¿usted qué opina de esta afirmación que hace el ministro de Salud esta mañana? Dice, hoy le estamos dando respiración artificial a las EPS. Ellas no van a desaparecer, van a ser gestoras y además van a recibir el 5% del presupuesto. ¿Usted qué responde? Bien, digamos que acá hay que hacer una claridad. Como nosotros vemos el articulado que se aprobó ayer, hay una eliminación de las EPS que se da en un periodo de 2 años. Las EPS tienen que entregar a la población, a sus usuarios, a las personas con las cuales probablemente llevan décadas trabajando de forma conjunta a estos centros de atención primaria de salud, en donde los colombianos y los migrantes que hacemos parte del sistema de salud nos tendremos que inscribir. Entonces, las EPS dejan de existir, se crea otra figura dentro de la ley que son las gestoras de salud y vida, se le da la opción a las EPS que quieran convertirse en gestoras, pero son dos tareas y son dos institucionalidades completamente diferentes. Las gestoras no son aseguradoras en salud, las gestoras no tienen esta atención integral de todos los servicios y todas las prestaciones que hoy tenemos los colombianos a través de nuestra EPS. Las gestoras no administran el riesgo de salud de la población ni tampoco el riesgo financiero del sistema de salud. Y ese punto es muy importante, porque esa gestión del riesgo de salud, que es tratar de identificar de la forma más temprana cuáles son las enfermedades, tratar que cuando se identifique una enfermedad, esa enfermedad avance lo menos posible y sea lo menos severa, lo que permite y lo que ha permitido durante estos años es aumentar la cobertura y hacer que esos recursos, que son por definición escasos, alcancen para todos los colombianos, alcancen para los tratamientos, alcancen para todas las enfermedades. Entonces, esas no son las funciones de las gestoras. Uno no puede asimilar a una gestora de salud y vida con una EPS. Son dos cosas completamente diferentes, en donde la gran preocupación, o una de las preocupaciones grandes que tenemos desde ASEMI, es que ese rol de gestión del riesgo financiero realmente no está quedando en cabeza de ninguna de las instituciones. La ADRES tiene unas funciones de contratación, de auditoría y de pago, pero eso no es la gestión del riesgo financiero dentro de un sistema de salud. La gestión del riesgo financiero es tratar de que esos recursos alcancen para todos. Y eso es algo diferente a pagar y auditar cuentas. Presidenta, pero entonces respondámosle a los usuarios.
Si ustedes dicen que las EPS se acaban, ¿qué va a pasar conmigo, usuario de esa EPS? ¿A dónde me voy? Pues mire, las EPS van a tener un periodo. En el texto, en la modificación, creo que se incorporan 60 días. El texto original estaba en 30 días para definir si se convierte, se liquida y se convierte en gestora o no, después de aprobada la ley, sin conocer cuál es la reglamentación. Y en ese momento lo que dice en este momento ese artículo de la transición es que la EPS tendrá que entregarle a otra EPS que quede durante ese periodo de 2 años, pero al tránsito de los 2 años usted tendrá que inscribirse en un CAPS. Presidenta, aquí se conectan los usuarios en redes y me preguntan algo que me parece muy válida hacérsela a usted como presidenta de ASEMI. Saludamos a Juan Carlos Reina, Santiago Sánchez, a @tocayo también, están conectados ahí en redes, pero me preguntan ¿es verdad que hoy las EPS están quebradas, como dice el gobierno nacional? Mire, ASEMI representa a 11 de las principales EPS. Las EPS que están acá representadas y que tienen la gran responsabilidad de cubrir la salud, las necesidades de salud de 36 millones de usuarios, están hasta diciembre del año pasado, que es la última fecha, digamos, de reporte, cumpliendo con esos indicadores de habilitación. Hay un problema grave de flujo de recursos dentro del sistema. Cuando uno contabiliza todas las deudas que tiene en este momento la ADRES con las EPS, son cerca de 4.5 billones de pesos, y también hay un problema de déficit de ese pago que se hace por cada uno de nosotros a las EPS. Se conoce como la UPC. Ahí hay un descalce que nosotros hemos venido evidenciando y que pensamos la adición presupuestal puede ser el camino para resolverlo. Hay, por supuesto, unos temas financieros que son importantes dentro del sistema, pero son EPS que están funcionando y que al día prestan cerca de 2.5 millones de servicios. Pero esos problemas financieros, entonces, ¿a usted le parece un poquito apocalíptico, un poquito exagerado que el gobierno esté diciendo que las EPS están quebradas? No, lo que creo es que esa es una responsabilidad del gobierno. Solucionar el tema de suficiencia de recursos es una responsabilidad del gobierno. Es el gobierno, a través de una comisión en la que participa el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Ministerio de Salud, por supuesto, un delegado de presidencia y la ADRES, el que define esa prima de servicios. Y esa prima tiene que ser suficiente para las necesidades de salud de los colombianos. Dado que este no es un mercado en donde haya una competencia y cada EPS pueda definir cuál es esa prima, pues es una responsabilidad del gobierno que los recursos realmente alcancen. ¿Qué hemos visto durante estos primeros meses? Y es que las personas están muy preocupadas por una posible desaparición de sus EPS. ¿Y eso en qué se traduce? En que han ido de forma muy importante a buscar más servicios de salud. Esto se suma con otros efectos. Venimos de una pandemia que hace menos de un año todavía teníamos situaciones de restricción. Muchos no fuimos al médico ni a los controles regulares y las personas se están un poco poniendo al día también con esos servicios de salud, y eso está generando que tengamos un mayor frecuencias de uso. Las personas están yendo más a sus EPS a buscar diferentes servicios y eso genera que se necesiten recursos adicionales para poder pagar adecuadamente estos servicios de salud. Entonces, acá hay una situación que es común a muchos sistemas de salud en el mundo y que lo que se tiene que hacer es trabajar de la mano del gobierno para poder salir adelante, independientemente del modelo que se Sí. tenga. Los recursos no son suficientes para todas las atenciones que se tienen, y para este plan de beneficios, que en Colombia es un plan de beneficios muy amplio, pues los sistemas de salud enfrentan problemas financieros. Presidenta, ¿por qué dicen ustedes que con esta reforma se van a perder empleos? Porque lo que se está planteando acá es la eliminación de las EPS en un periodo de 2 años, entre empleos directos e indirectos. Nosotros tenemos un estimativo de 100.000 empleos, y esos empleos corresponden a unas funciones de aseguramiento que no necesariamente van a estar en el nuevo modelo. Corresponden a unos modelos de atención que no necesariamente van a estar en el nuevo modelo. Y una preocupación muy sentida de todas las EPS y de sus afiliados es qué va a pasar con sus trabajadores. Es que el ministro manifestó esta mañana que eso no es cierto, que él no está de acuerdo con esa afirmación. Dice, yo creo que vamos a, por el contrario, a aumentar el empleo en el sector salud. En especial va a haber un incremento en el presupuesto del régimen subsidiado. ¿Usted está de acuerdo? Pues mire, nosotros no hemos visto realmente ninguna fuente nueva de financiación que se esté contemplando dentro del proyecto de ley.
Vemos que hay una distribución diferente de los recursos en donde se le da prioridad a la atención primaria en salud, que nos parece muy bien. Creemos que Colombia necesita tener mucho más recursos para atención primaria y para prevención, pero no a costa de desfinanciar los otros niveles de atención. Colombia tiene cerca de 8 millones de enfermos crónicos, de enfermos con enfermedades de alto costo, que requieren una continuidad en sus servicios, y ese es el grueso realmente de todos los recursos que destinamos hoy desde el aseguramiento a atender a nuestra población. Entonces, bienvenida el aumento de recursos para la atención primaria de salud, pero no a costa de desfinanciar a quienes hoy ya requieren una continuidad en la prestación de sus servicios. ¿Por qué otra preocupación de ustedes es que la atención primaria, esa atención tan importante en los municipios y en los departamentos del país, quede desfinanciada? Realmente es por eso, porque realmente lo que está desfinanciando es el aseguramiento, que es lo que permite que al día se presten 2,5 millones de atenciones, que es lo que hacemos todos los días: ir al médico, ir a una urgencia, tener un laboratorio. Ese es el grueso de los recursos. Se está generando un componente de oferta que nos parece muy bien. Es muy importante reconocer que en algunos sitios del país, probablemente en muchos de los municipios pequeños, se requiere tener unos servicios que se paguen como se hizo ya en la pandemia, para que puedan atender a la población y que no necesariamente esos servicios pueden generar un punto de equilibrio. Esos recursos y esos subsidios a la oferta son importantes dependiendo de cuál es la ubicación y dependiendo de cuál es el catálogo de servicios que requiere cada una de las poblaciones. Pero, nuevamente, acá lo que necesitamos es aumentar la bolsa de servicios para no desfinanciar lo que en este momento ya está cubriendo el sistema. Eh, Presidenta, la voy a poner en el otro papel que creo que no la ponen en muchas entrevistas. Y creo que esta pregunta le va a sonar un poco nueva. ¿Con qué está de acuerdo Hágale. de esta reforma? Mire, yo creo que la reforma ha generado unos consensos en toda la sociedad acerca de la importancia de ir evolucionando el sistema hacia temas más preventivos. Creo que ese es el primer tema que yo destacaría. Vemos también un consenso muy grande en todos los procesos de formalización y mejoramiento de las condiciones del talento humano en salud, que nosotros también acompañamos. Hay otro componente que es el de los modelos diferenciales para zonas con población dispersa. Creo que esa es una necesidad muy clara de este país, y creo que es el siguiente paso en materia de construcción de equidad dentro del sistema. Esos son temas que son muy importantes. Un poco la reflexión que nosotros tenemos y en donde nos distanciamos es que para formalizar el talento humano en salud realmente no se necesita una ley nueva, se necesitan recursos adicionales. Tenemos ya experiencias de modelos diferenciales en zonas dispersas como el Guainía, donde hay mucho que aprender y probablemente también mucho que ajustar, pero realmente no necesitamos un marco legal diferente. Probablemente para lo que necesitamos un marco legal diferente son aspectos que no están siendo abordados por la reforma, como el déficit de talento humano en salud o como la necesidad de fuentes nuevas de financiamiento para el sector salud. Entonces, hay, digamos, una visión en donde hay muchos de los objetivos que está proponiendo el gobierno en donde nos podemos sumar, pero nos distanciamos en la forma en la cual se está proponiendo y en qué cosas deberíamos incorporar dentro de un proyecto de ley que permita evolucionar el sistema. Sí, saludamos a Antonio Guzmán, a Nicolás Londoño, a Rulo Santiago Sánchez, a Carlos, se conectan ahí en nuestras redes sociales y nos comentan. Para terminar, me gustaría preguntarle por otra afirmación del ministro de Salud. Dice que el servicio no puede ser solamente bueno en el norte de Bogotá, sino en todo el país. Nosotros queremos que haya un servicio equitativo. ¿Usted cree que hoy el sistema de salud es así de desigual como lo pinta el ministro de Salud? Mire, yo tal vez ahí voy a utilizar unos datos que son del propio gobierno, que se basan en la encuesta de calidad de vida, en donde durante muchos años, hay un panel de más de 20 años, se le ha venido preguntando a las personas cómo calificarían su experiencia de servicios de salud. Y en uno de los muchos servicios que recibimos los colombianos, que es el de hospitalización, usted no ve ninguna diferencia en el nivel de satisfacción entre las personas que están en el 20% más pobre de la población frente a las personas que están en el 20% más rico de la población. Ese es un estudio que recientemente publicó FEDesarrollo y que yo creo que muestra en la vida real qué es la construcción de equidad en el sector salud. Probablemente hay personas que tienen que desplazarse mucho más y es el tipo de cosas que hay que corregir. Pero también es cierto que hoy en Colombia las personas
accedemos indistintamente de si estamos en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo a los mismos centros de salud, en particular para los temas más sofisticados y más elaborados. Usted entra a una consulta en un centro de salud muy prestante de esta ciudad o de Cali o de Buenaventura o de Bucaramanga y lo que encuentra en la sala de espera es un reflejo de casi toda la población colombiana. Entra una persona que está en régimen subsidiado a ver al cardiólogo más importante de este país, sale y entra una persona de régimen contributivo. Eso es construcción de equidad. Yo quisiera preguntarle si pudiera pasar eso en otras dimensiones, si pudiéramos todos los colombianos tener acceso a los mismos profesores de primer nivel. Eso aún no es realidad, pero en el sector salud sí es realidad y esa es la construcción de equidad. Es la presidenta de ASEMI, la presidenta Paula Acosta, reaccionando a esta primera aprobación de la reforma a la salud. Faltan dos debates para que esta reforma, tres debates, perdón, sí, para que la reforma sea ley. Tres debates que no van a ser nada fáciles. Falta aún bastante. Si me permite, Sí. no, digamos, yo creo que hay una reflexión general, faltan tres debates en donde creo que se debería abrir un espacio. Vemos un talante diferente en este ministro, una vocación por generar más consensos. Él nos ha oído, aún no vemos cambios significativos en el articulado, pero creo que antes de llegar a la plenaria sería un momento muy importante para abrir mesas técnicas, para que estas preocupaciones puedan ser discutidas de manera detallada y no solamente a través de los medios de comunicación o de audiencias en el Congreso y poder realmente avanzar y evolucionar sobre un sistema sin perder todo eso que hemos ganado. Yo Presidente, personalmente no quiero ¿cuál que fue la acabe última reunión que usted tuvo con el creo que ministro, muchos, presidenta? no, fue nos reunimos en un desayuno justo antes del foro, en un foro la semana pasada, el jueves de la semana pasada, para entregarle un pacto en donde son más de 60 organizaciones las que lo suscriben. Y básicamente lo que le decíamos al ministro es, ese proyecto de ley no es el proyecto de ley que queremos y que necesitamos desde el sector salud. Lo firman un número muy importante de organizaciones de usuarios y de pacientes. Queremos todos que haya una evolución del sistema de salud, cuente con nosotros, pero en este punto y hora ese proyecto tiene además unos vicios de trámite tan importantes que probablemente, aunque logre pasar esos tres debates adicionales, pues la Corte Constitucional tenga que suspenderlo por todos los vicios que se han ido acumulando. Trabaje con nosotros en un proyecto en el cual todos podemos sumar, porque lo más importante en un proyecto de ley no es aprobarlo, sino es implementarlo. Y en esa implementación tenemos que estar todos los actores de la mano empujando para el mismo lado. Entonces, ese documento se lo entregamos. Hay una campaña en change.org en donde a todos los Sí. invito a sumarse y a firmar, porque creo que todavía estamos a tiempo para abrir ese debate técnico y para que las preocupaciones que son muy importantes de diferentes actores del sector, incluidos por supuesto Sí. las EPS, pero también los usuarios, los trabajadores y los pacientes, puedan ser tenidas en cuenta. Presidenta, pero ¿cómo recepciona él esos documentos, esos reparos que ustedes tienen a la reforma a la salud? Porque es que me da un poquito la impresión que cuando el ministro uno le expone los reparos de ASEMI es bastante negativo. De hecho, desmiente varias de sus afirmaciones. ¿Cómo él recibe esos documentos? Pues digamos que él lo recibió y lo que nos invitó fue a tener un espacio técnico. Ese espacio aún no se ha concretado. Presidenta, gracias por estos minutos en Caracol Ahora. De verdad se lo agradecemos mucho. No, a ustedes muchas gracias. Un saludo muy especial y seguiremos hablando de este tema que nos toca a todos en el corazón y también en el bolsillo.